Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Zúñiga, soy gerente de negocios, responsable de la unidad de hiperconvergencia dentro de Hewlett Packard Enterprise para Chile. Y lo que les vamos a mostrar a continuación es la operación de una plataforma hiperconvergente basada en VMware y cómo es que las funcionalidades básicas de federación, tales como copiar, mover, clonar y respaldar, se ven beneficiadas por estar conviviendo dentro de una plataforma hiperconvergente tal como lo es hoy SimpliVity de HPE. Lo que ustedes ven acá es una conexión remota a un clúster que tenemos disponible eh, y que está compuesto principalmente por dos clústeres administrados por un único vCenter. Un clúster llamado Orlando, que cuenta con dos nodos, se los voy a mostrar a continuación, y otro clúster llamado Reno, que tiene un nodo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es desplegar esa máquina, que yo ya la tengo desplegada acá, y tal como les comentaba, el clúster local, nosotros le llamamos, le pusimos el nombre local, pero está compuesto por dos nodos hiperconvergentes y el clúster remoto compuesto por un nodo hiperconvergente. En las presentaciones que habitualmente nosotros hacemos dentro de la plataforma hiperconvergente, yo les comentaba, siempre les comento de que hoy día el nivel de resiliencia que tenemos dentro de las máquinas virtuales nos permite poder hacer gestión de federación entre los dos clústeres con enlaces de menores a 20 megas, a 20 megas de ancho de banda y con latencias también menores de 300 milisegundos. Ahora, un enlace de 300 milisegundos en realidad es un enlace sumamente malo, por lo menos dentro del avance tecnológico que tenemos en el país, es muy poco probable encontrarse enlaces de esa naturaleza, a excepción de un VSAT o algunas plataformas que por su naturaleza son un poco más, tienen una latencia mayor o tienen muchas más interrupciones. Eh, Sin embargo, hoy día en estas condiciones que son totalmente hostiles, sí podemos ser sumamente resilientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el clúster local y un clúster remoto con una cantidad finita de máquinas virtuales y en términos del look and feel de la administración del hiperconvergente es justamente la administración más común para un generalista de TI, que es el vCenter, es la plataforma de gestión de virtualización. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en el panel con una opción nueva que se integra a través de un plugin en el mismo vCenter y que me permite hacer toda la gestión del hiperconvergente como tal. Entonces, cuando yo me meto dentro de SimpliVity Federations, me voy a encontrar con un dashboard que me va a mostrar algunos componentes relevantes para la administración. ¿Qué es lo que les quiero mostrar a continuación? Les voy a mostrar algunos elementos que son base para poder gestionar todo esto, como por ejemplo la disponibilidad de espacio. Si yo voy a mirar aquí en Details, dentro de uno de estos clústeres, que este es el clúster remoto, para poder ver la eficiencia que tiene la plataforma hiperconvergente. Como ustedes pueden ver, aquí la eficiencia en términos de la compresión no es distinta a la que tiene el resto del mercado. Sin embargo, donde se está produciendo la verdadera eficiencia fuerte es en la deduplicación. ¿Por qué se produce esto? Principalmente por convertir todo el almacenamiento que tengo en el arreglo de discos simplemente almacenamiento por bloques. Al ser almacenamiento por bloques, comienzo a generar una deduplicación sumamente importante, que para casos prácticos podría ser que muchas máquinas virtuales que se almacenen, que tengan componentes en común, que se puedan reducir, por ejemplo, a una sola máquina virtual como bloque, y se generan los punteros para poder eficientar el resto de las máquinas virtuales que voy a necesitar almacenar. En el fondo, si tengo 40 máquinas virtuales con el mismo sistema operativo, en la práctica voy a almacenar solamente uno y el resto de los bloques que almaceno son los bloques diferenciales asociados a cada una de las máquinas virtuales que estoy almacenando. Por lo tanto, el nivel de eficiencia, si sumo la compresión y la deduplicación, el nivel de eficiencia total que puedo lograr es sumamente alto y que en términos simples, con un espacio de casi 10 teras de almacenamiento, lo puedo hacer rendir entre el data store, las máquinas virtuales, más los backups que vaya a contener dentro del hiperconvergente, lo puedo hacer rendir 500 teras, casi un poco menos de 600 teras, lo que está rindiendo este clúster. Este es el clúster remoto. Si yo miro este mismo
este mismo indicador en el clúster local, me voy a dar cuenta que el nivel de eficiencia también es sumamente alto. Y lo mismo, la compresión no es distinta a la que tiene todo el mercado y es la compresión que yo tengo en línea al ingresar una máquina dentro del hiperconvergente. Y donde estoy haciendo la gran diferenciación es en la deduplicación. Y en este caso, compuesto por dos nodos, yo estoy teniendo un nivel de almacenamiento físico de 19 teras, pero pero están rindiendo 1.2 petas entre las máquinas virtuales, los backups remotos y los backups locales que vaya a tener. De tal manera que los costos asociados a tener que estar comprando más almacenamiento para poder tener los backups, para poder tener el 3-2-1 de backup recomendado, los puedo aliviar, pero de una manera importante, simplemente teniendo mis máquinas virtuales viviendo dentro de una plataforma hiperconvergente tal como SimpliVity lo hace. Entonces, una de las cosas que generalmente nosotros hacemos, y que es evidente que hay que hacer, es tomar una máquina virtual, voy a tomar una máquina virtual al azar, no sé, esta máquina que aparece aquí, 04Win en Reno, presiono sobre esa máquina virtual, tecla derecha, y por medio del plugin se va a desplegar una opción más llamada All SimpliVity Actions, y que me va a mostrar 6 opciones para poder gestionar esta máquina virtual. En este caso, lo primero que voy a hacer, voy a trabajar sobre una máquina virtual creada por mí, por lo tanto le voy a asignar un nombre, simplemente le voy a poner AZ a esta máquina, y la vamos a clonar. Por lo general, una acción de clonación en un clúster no es una tarea que toma mucho tiempo, por lo tanto, no hay aquí un gran diferenciador en la acción que voy a realizar. Sin embargo, donde sí se puede ver esta acción, ustedes se van a fijar acá, que esta máquina ya está replicada, supongo que esta es la máquina mía, ¿sí? Porque está apagada. Entonces, aquí es donde yo ya tengo, en términos muy rápidos, ya tengo una máquina desplegada, que en realidad, insisto, no es gran cosa, sin embargo, tema importante que esta máquina pesa un poquito más de 500 gigas, un poquito menos de 500 gigas, perdón. Por lo tanto, ese dato lo vamos a tomar para acciones posteriores. Si ustedes se fijan acá, acabo de encender la máquina, estoy esperando que parta el proceso de boteo, fíjense que ahí ya apareció el login, por lo tanto esta máquina ya está encendida, y lo primero que vamos a hacer es respaldar esta máquina virtual. ¿Cómo lo respaldamos? Hay dos formas. Una es creando una política que sistemáticamente esté, por medio de reglas asociadas a esta política, esté sistemáticamente respaldando en función al RPO que hayan definido para el ambiente donde va a estar esta máquina virtual, o derechamente lo hago de forma manual. Lo vamos a hacer de forma manual en este caso, y para hacerlo de forma manual, simplemente tecla derecha sobre esa máquina virtual, All SimpliVity Actions, y ponemos Backup Virtual Machine. Y a partir de ahí se va a hacer un wizard que nos va a indicar algunos componentes básicos para poder identificar este backup. Yo voy a poner, simplemente le voy a agregar la colita de backup. Tengo la opción de hacerlo backup, bueno, manual, o lo puedo asociar a alguna política de expiración que yo quiera asignarle. También me dice dónde quiero que se aloje este backup. Estamos en el clúster remoto, por lo tanto yo puedo decirle, ¿sabes qué? Los backups los voy a hacer cruzados, por lo tanto quiero que te vayas a almacenar al, eh, al sitio local, al sitio que no es, de tal manera que empiece yo a hacer estos backups cruzados. Ambos sitios están cruzándose sus backups. Tengo la opción de hacerlo crash consistent, es decir, solamente atiendo al BMDK, o derechamente puedo encapsular la aplicación por medio de BSS o hacer un snapshot. En este caso lo vamos a hacer crash consistent. Tema importante, esto no es un snapshot. Fíjense que una de las opciones que tengo es hacerlo vía snapshot, pero no es un snapshot, sino que hago un backup full de la máquina virtual. Entonces, ¿qué cosas puedo encontrar acá? Fíjense que aquí no va a aparecer la máquina virtual, me aparece la tarea ejecutada, pero lo que vamos a hacer como tarea de comparación es ver si es que esa máquina virtual está respaldada, y ver si es que los 489 gigas
se movieron entre un sitio y otro. Recuerden, hice backup cruzado. Por lo tanto, todo lo que tengo en este sitio se fue íntegramente, 489 gigas, se tuvo que ir a este nuevo sitio como respaldo. Vamos a mirar si es que está este respaldo creado. Entonces, para ver eso, lo mismo, tecla derecha sobre el clúster, All Simplicity Actions, y vamos a buscar los backups. Entonces, fíjense que aquí me aparece el backup que acabo de crear de forma manual. Dice que el tamaño de la máquina virtual es de 489 gigas. Sin embargo, la cantidad de datos que tuvo que mover entre el clúster Reno para que su respaldo se fuese hacia el clúster de Orlando, simplemente tuvo que mover 38.9 megas, no los 489 gigas que pesa la máquina en su totalidad. ¿Por qué se produce esto? Lo he mostrado en algunas presentaciones, porque lo que hago es, antes de ejecutar la tarea específica de respaldar la máquina, lo que hago es comparar los bloques almacenados en un sitio y en el otro sitio, y simplemente lo que muevo a través de la red va a ser los datos diferenciales, estos bloques diferenciales. ¿Qué gano por este lado? Gano, por un lado, gano tiempo. Obvio, ya no tengo que mover toda esa data. Si tengo un enlace, un ancho de banda disponible escaso, no tengo que utilizar todo. Simplemente utilizo su mínima capacidad en una cantidad de bloques que voy a mover que es mucho menor. Por lo tanto, no es solamente almacenamiento, sino también es tiempo. Fíjense que esta tarea demoró cerca de 30 segundos. Si yo quisiera hacer esta labor en una solución más tradicional, tendría que mover los 489 gigas. Eso, dependiendo del ancho de banda que tenga disponible, podría ser tranquilamente una hora. Tranquilamente una hora. Entonces, ahora, ¿cómo compruebo que esto de verdad está ocurriendo? Esto lo puedo comprobar de una manera bastante simple. Si es que yo tomo la máquina virtual que respaldé, acá está, la voy a pagar manualmente. Vamos, ¿dónde está? Ay, perdón. Power, la vamos a apagar. Esto en la práctica no se debería hacer, pero para casos prácticos lo estamos ejecutando simplemente para poder demostrar que si es que yo esta máquina apagada la elimino del disco, es decir, no dejo registro de que esta máquina existió alguna vez, la elimino, me pregunta si estoy seguro, por razón obvia. Yo lo que podría hacer es simplemente ir ahora a levantarla y restablecer esa máquina virtual a través de su backup. Insisto, no es un snapshot, es la máquina virtual full que se respaldó. Por lo tanto, si yo elimino la máquina virtual full, si yo elimino la máquina virtual del disco, ya no tiene ningún sentido ir a buscar snapshot porque su fuente ya no está disponible. En este caso, yo eliminé la fuente, por lo tanto, lo que voy a hacer es una recuperación totalmente íntegra de la máquina virtual que está disponible de manera, íntegra, obvio, y la voy a disponibilizar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Fíjate que acá dice que la máquina virtual fue eliminada, sin embargo, su backup sí está disponible. Pincho sobre la máquina, veo Backup Actions y voy a encontrarme con algunas opciones. De aquí, dos son las más importantes para el caso de la restauración. Una es restauración de la máquina de manera íntegra, o derechamente ir a restaurar un archivo específico, es decir, abrir el backup, poder navegar en el sistema de archivos, acceder al documento específico que voy a necesitar y extraerlo e ir a presentarlo a alguna otra máquina virtual, la misma que está encendida u otra, ir a presentárselas como una unidad de DVD, una unidad de disco, para poder extraer ese archivo que rescaté. Entonces, es súper granular del punto de vista de la restauración que voy a hacer. En este caso, vamos a hacer una restauración de la máquina virtual completa, por lo tanto, pincho en la opción Restore Virtual Machine. Me pregunta cómo va a quedar llamada esa máquina. Le voy a poner el AZ antes, nomás, para que sea más fácil identificarla. Si quieren, le podemos dejar el mismo nombre, da exactamente lo mismo. Y me pregunta, ¿en qué data store lo voy a dejar?
lo voy a dejar en los data store donde ya existe, en este caso Reno, que era donde originalmente está esta máquina, o si quiero que se levante esta máquina virtual en otro clúster. En este caso la vamos a restablecer en el mismo clúster donde estaba. Le voy a poner Reno 2. Me dice que ya está validando y se va a estar ejecutando esta tarea. Ahora, simplemente debo preocuparme de que esta tarea se ejecute, que fíjense en los tiempos que se realizó, ya está ejecutada, ya esta máquina está disponible acá. La vuelvo a encender, 489 gigas que se devolvieron del clúster local y se fueron al clúster remoto, y ya está restablecida esa máquina, está booteando y ya va a estar disponible para operar nuevamente. Si es que yo quisiera hacer esta misma tarea en una solución tradicional, probablemente también me tome mucho más del tiempo que nosotros estamos haciendo en esta demo. Si yo quisiera hacer otras tareas, tales como mover, hicimos la clonación, podríamos hacer un movimiento de esta máquina virtual. Si yo quisiera hacer esta máquina virtual, fíjense, lo primero que te va a decir, hey, esa máquina debes apagarla antes de poder ejecutarla. Eso es correcto. Intencionalmente yo esto lo introduje pensando en que me arrojara un error. ¿Por qué? Porque en algunos casos, depende del software que uno vaya a utilizar, el proceso se ejecuta igual, lo que significa asignación de recursos, y en el momento final donde yo voy a validar la integridad de la máquina, me arroja el error de que esa máquina estaba encendida. Entonces, en este caso, antes de que eso ocurra, para que uno no pierda tiempo y no gaste recursos necesariamente, te arroja el requerimiento de apagado esta máquina. Bueno, le vamos a hacer caso, vamos a apagar esta máquina, sí, estoy seguro, y lo que vamos a hacer ahora es ir a dejar del data store en este clúster, vamos a moverlo a un clúster distinto y vamos a dejar esta máquina operando en el clúster local. En este caso, este es el clúster remoto. Entonces, ¿qué es lo que hago con la máquina apagada? All Simplicity Actions, Move Virtual Machine, y me pregunta a qué data store lo voy a hacer. Este concepto de ejecutar esta tarea, por lo general, en una práctica de migración, es muy común, y por lo general, dependiendo del tamaño de la máquina, uno siempre tiende a considerar 1 hora por máquina virtual. Eso es mucho tiempo, no lo vamos a hacer, y nosotros vamos a reducir esa hora en segundos. Aplico, espero que sean menos de 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Le dije que la máquina virtual se va a llamar igual, como estaba originalmente después de que la rescaté de su backup, y le vamos a cambiar el data store para que se ejecute el storage vMotion entre estos dos sitios. Entonces, ahora es donde empieza a correr la tarea se tiende a demorar un poco. Mientras tanto, les voy a decir, después vamos a revisar que esta aparezca en este otro clúster. Mientras tanto, les cuento que una de las cosas relevantes del trabajo automatizado que realizan las plataformas hiperconvergentes se basan íntegramente en políticas. Algo importante de estas políticas, cada política que yo vaya a crear, fíjense que me metí en Simplicity Federations, Backup Policies, yo puedo crear una política para que, primero, sea una política por defecto. Cada máquina virtual que se cree va a tener esta política por defecto, o derechamente yo voy creando políticas en función al requerimiento de cada uno de los clústeres, requerimiento de cada una de las máquinas virtuales, o derechamente, si es que yo quisiera tomar una política ya existente y modificarle la cantidad de reglas que tenga. En este caso, esta es una política por defecto, que ya tiene asignada un pool de reglas, y yo simplemente puedo editar para poder asignarle más reglas a esta misma política. Las reglas que tienen, fíjense, frecuencia, expiración, que para casos prácticos es la retención, destino a qué data store lo voy a aplicar, perdón, a qué sitio, a qué clúster lo voy a aplicar, y empiezo a determinar algunos factores que también sistematizan las tareas que voy a ejecutar. En este caso no voy a crear ninguna tarea, y lo que vamos a ir a mirar es si es que ya apareció disponible la máquina virtual. Fíjate dónde está AZ, debería estar al final porque están primero los números, ahí está. Esa máquina ya apareció,
Y fíjate que, bueno, apareció con algunos temas que hay que corregir para cuando hago una tarea de esta naturaleza. En la práctica hay que tener muchas más cuidados para poder realizar una tarea de federación, porque tengo DNS asignados, hay dirección IP, en el caso que no tenga un DHCP, y debo tener algunas precauciones. Sin embargo, para casos prácticos, y lo importante que es lo que quiero que ustedes vean, es que en términos de tiempo, esta plataforma es mucho más eficiente que una solución tradicional o una solución gestionada a través de aplicativos de terceros. Dicho eso, les agradezco el tiempo. Si tienen muchas más